es tiempo de compartir unos pensamientos en la Escritura. Y voy a leer en el Evangelio de Juan. Continuamos con nuestra base escritural en el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Y voy ahora a leer los versículos 12 en adelante. Por contexto y texto voy a leer toda la porción de Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras Jesús. ¿Qué parte no entendés? Es el título de nuestra palabra para esta mañana. Continuando con esta serie, basándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, es que hay tanto en la Biblia para encontrar, para descubrir y para poner en práctica. ¿Qué parte no entendés? Yo creo que se van a dar cuenta en el desarrollo del mensaje porque se justifica un título de estas características, que viene a como a representar una conducta nuestra, una costumbre nuestra. Yo no sé si es argentino o no, pero si usted vio las redes, había un señor con cara, no digo que estaba dislocado, pero con ojos grandes y haciendo el típico gesto con los dedos, diciendo: ¿qué parte no entendés? Entonces, en el texto que acabo de leer está precisamente esa pregunta o esa afirmación: ¿qué parte no entendés? Y cuando me puse a pensar en esto, recordé por lo menos 2 o 3 instancias y me di cuenta que la expresión suena según el contexto, tiene su fuerza. Bien, por ejemplo, cuando se van a reír las mamás, pero cuando su hijo está haciendo una tarea, un deber, y hay algo que no entiende, la mamá se acerca con mucho cariño, o no, con mucha comprensión, diciendo: alguna vez yo fui niño. Entonces, y el nene dice: mamá, yo no entiendo. ¿Qué dijiste? A ver, y uno se acerca, la mamá se acerca cariñoso, le pone la manito en el hombro, le hace nanay en la cabecita. Mi vida, ¿qué no entendió? ¿Qué parte no entendió? 2 más 2, eso. ¿Qué es 2 más 2? ¿4? O sea, no está seguro. Al cabo de 40 minutos, la mamá o quien esté haciendo ese trabajo cambia el rictus, cambia la pregunta, ¿bien? Porque él sigue y se clavó en el 2. Todavía le falta el más y el 2 y el signo igual. Y después de casi 50 minutos, otra vez el nene: mamá, pero yo... Y la mamá ya no viene con dulzura. Me contaron de un testimonio en Google, ¿bien? Ya no viene con dulzura, sino dice: pero que otra vez, ¿qué parte no entendés? Y de hecho es más precisa. ¿Qué parte del 2 más 2, 4? 4 no entendés. Así que la expresión tiene su uso y según su contexto será su definición y significado. Bien, puede ser todo dulzura. ¿Qué parte no entiende? Entonces yo te ayudo a que lo entiendas
y puede ser una especie de recriminación y hasta de fastidio, porque uno no puede creer que no entienda eso. Entonces me puse a pensar también en lo otro. ¿Cuál es el interés, cuál es la necesidad nuestra de enfatizar tanto en por qué no entendés esta parte? ¿Qué hay de importante en entender algo para que por lo menos la mamá no siga endemoniada? ¿Qué es tan importante que uno entienda para que con fastidio o con molestia o como recriminación no me lo griten en la cara? Ahora, otra de las cosas que vinieron a mi mente fue en mi época de secundario, y esto pasé porque tuve que ir a pagar un banco, porque al César hay que darle lo que es de él, y si no, no pueden funcionar si nosotros no le llevamos nuestros dineritos. Y pasé frente al colegio Manuel Belgrano. Colegios sí los hay, ¿verdad? Entonces yo estudié ahí, y lo que tengo que decirle es que el pastor Omar se llevó matemáticas todos los años. Bien, porque yo siempre tuve esa cosa de, me da pena dejarla sola, me da pena que esa materia, entonces todos los años yo me la llevaba a marzo, a diciembre. Ahora, no debo matemáticas a esta altura. ¿Por qué le estoy contando esto? Precisamente porque a mí matemáticas no me gustaba y no me gusta. Bien, no me gusta. Y como no me gustaba, entonces yo no decidía tratar de entender. Ya con el 2 más 2 era un desafío, pero cuando empezaron con la tabla de la, ¿cómo es? De los, hasta me olvidé, gracias Señor, pero unas cosas así y una B corta, ¿qué hace la letra de un alfabeto en medio de números? Entonces me di cuenta que para yo poder superar mis años de estudio en el colegio tenía que sacar matemática. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Me miran con cara de científicos diciendo, pobre ese pastor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al fin y al cabo no es que yo no entendía matemática, el punto es que yo no quería entenderla. ¿Por qué no quería entenderla? Simplemente porque no me gustaba. Y como no me gusta, no le pongo onda para entenderlo. Mi hermano mayor es ingeniero industrial, ama las matemáticas. Nació y dijo 2 más 2, 4, y ya dijo así. O sea, pero el hombre tiene los números en la cabeza. Y como suele ocurrir cuando el papá trabaja mucho y cuando la mamá tiene que trabajar mucho, y el hermano mayor sabe de lo que el hermano menor no sabe, el hermano mayor pasa a ser una especie de mentor tutorial, profesor. Entonces me recuerdo hasta el día de hoy, como mi hermano no está, puedo hablar de él. Pero yo me sentaba, él escribía, primero, Omar, esto es así. Después de media hora que yo no agarraba viaje, marcaba con fuerza la lapicera y después se le abrían las fosas nasales y decía, a ver, ¿qué parte no entendés de que es esto, aquello, lo otro? Y yo le decía de lo que empezaste a decir hace una hora. Entonces, y eso me llevó, míreme aquí, me hizo una fama. La fama de que no me gustan las matemáticas. Tal es así que alguien familiar muy allegado a mi vida y a mi corazón me dijo, al fin y al cabo parece que he criado un burro. Entonces lo que no supo esa persona, que en un burro vino montado Jesucristo a Jerusalén. Nada que ver con la predicación, pero quedaba bien decirlo ahí. Entonces el punto es que, ¿van a aplaudir? Ahí está. Entonces, el tema ¿cuál es? Que no quise saber nada con esa materia. Me preguntaron de 10,000 formas a nivel fastidio, inclusive, y hasta me gané el mote de burro porque no me gustaba matemática. Y si no me gusta, no le pongo fuerza para entenderlo. Yo siempre quise ser médico, y no lo digo con frustración, soy pastor y soy feliz, pero yo quise ser médico. Entonces yo tenía libros de zoología y anatomía en la casa de mis padres, y de hecho aprendí a estudiar los músculos, los animalitos, y me atrapaba eso. Sin que me lo dijeran, yo le ponía onda para saber cuántos huesos y los músculos. Yo ya sabía con 12, 14, 13 años que itis es inflamación y que osis es deformación. ¿Sabía eso, no? Entonces tengo una flebitis,
tengo una trombosis. Entonces, todo eso tiene que ver, y yo ya lo manejaba porque me gustaba, y como me gustaba, hacía algo para entenderlo. Bien, ahora, venimos con todos estos testimonios, sanidad interior en vivo, ya estoy sano. Llego a estos días y encuentro este texto, y me encuentro en este texto con una frase que si había un argentino ahí, se los decía: ¿qué parte no estás entendiendo? Y para eso, los próximos 30 minutos que tengo disponibles, quiero plantearles el primer punto, la primera base en esto. Allí en Juan capítulo 12, el versículo 12 y 13, puedan ponerlo por favor en pantalla, versículo 12 y 13, plantea algo que era prácticamente la continuidad de lo que venía sucediendo. Acuérdese que Cristo ya había entrado a Betania, ya habían comido posiblemente en la casa de Simón el leproso. Ya usted ya sabe, estaba Judas, estaba Lázaro, estaba Marta, estaba María. Después también ya sabe que hubo una multitud, y dentro de la multitud vinieron los sacerdotes o fariseos porque había que matar al que estuvo muerto. Una cosa increíble, ya sabemos todo eso. Pero la clave para entender lo que viene es que 6 días antes de la Pascua, Cristo comenzó a tener esta experiencia. Pero el punto es que al Señor le iban a quedar por lo menos 7 días de vida. Tenía que venir a Jerusalén. No iba a morir en cualquier lugar, iba a ser en Jerusalén. De hecho, hay palabra, profecía por eso. Así que Él va según un plan. No todos los que lo reciben lo entienden. Y los primeros que no entienden esto es una multitud, porque sigue el efecto multitud, y me encuentro con otras cosas más. Y aparece allí, versículo 12 y 13. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, entonces hicieron lo que hicieron, y ya voy a entrar en ese punto. Lo primero con lo que me encuentro aquí es lo que yo llamo la costumbre religiosa. La costumbre religiosa. Si tengo su atención todavía, todos los que estamos aquí nacimos en una familia, fuimos a vivir a una casa, y esa familia tiene un apellido. Por lo general, en términos generales, obviamente no estoy para detenerme en las excepciones, pero hay un papá, hay una mamá y posiblemente hayan hermanos. Y cuando uno nace en y para una familia. Esa familia tiene ritos, esa familia tiene costumbres, tiene horarios, ¿bien? Entonces, los Pérez todos los domingos se juntan a comer. Los Vázquez cada vez que tengan ganas. No está mal uno ni está mal el otro, o bien el otro. Son formas de entender la vida y el desarrollo de la convivencia familiar. Y así también la familia, como tiene costumbres, tiene horarios, tiene rituales domésticos, también tienen religión. Unos son católicos practicantes, otros son católicos no practicantes. Él es católica, él es cristiano, evangélico, evangelista. Bien, hermano, aleluya. Entonces, nace en una casa evangélica. Cuando yo nací, la verdad que antes de nacer, yo quisiera que no, nací. Mi mamá amaba al Señor, mi papá amaba al Señor. Cuando de pequeño nos llevaban a todos los eventos de la iglesia, yo no elegí eso, era mi familia. Entonces yo recibo cosas que son una herencia para mí, un legado de vida para mí. Ahora, lo que yo haga con lo que se me dio, ese es otro tema. Me acuerdo de mi mamá, yo tendría 10, 12 años y andaba con unas hermanas, eran exorcistas ambulantes. No se ría, iban por las casas sacando demonios. Y lo bueno de esto es que cuando volvían a casa, entre mate y mate, y bien chilenas, ensaladita de tomate, así cortadito, con un poquito de aceite para las 6 de la tarde, qué manjar. Se ponían a contar las cosas que habían vivido, y los ojos, y la boca, y el grito, y todo. Y yo comí eso, esa es mi herencia. Después, cuando crezco y tengo mi novia, que es mi esposa, uno de los conflictos que tuvimos es la forma en que fui criado. Porque en esta iglesia hacíamos culto ahí al lado, arrancaba a las 7 y termine cuando termine. Hacíamos trencito de alabanza, ya andábamos soplando a la gente, ya andaban unos con ojos cerrados y no se llevaban por delante las sillas. Esa fue mi herencia. Entonces, y cuando voy por primera vez a la iglesia de mi novia, un culto ordenado a niveles del fastidio.
porque los nuestros eran 3 o 4 horas. Y si no había endemoniado, le decía, pues vos te has endemoniado hoy, porque no puede faltar uno. Y su culto fue 1 hora. Termina el culto. Yo, ¿ya termina? Sí, me dice ella. Le digo, pero acá están todos muertos. Y ella se lo grabó, porque nos casamos y la traje a una iglesia. De ahí que nunca se fue de acá. Y ese culto se portaron, Jorgito, muy mal todos. Hasta me la sacaban a danzar las hermanas ahí al lado. Y dice, allá todos muertos, pero acá todos locos, y vos sos el peor de todos. ¿Sabe? Replay, aunque usted no lo crea, discutimos por eso. ¿Por qué discutimos? Por la forma en que fuimos criados. Entonces, eso, la costumbre religiosa, todos tenemos costumbres. Hay quienes tienen la costumbre, mi papá tenía la costumbre a las 10 de la mañana en punto, abría la puerta y venía a tomarse los mates. Costumbres. Hábitos es lo que es habitual, lo que hacemos permanentemente. Entonces, en términos de religión es exactamente lo mismo. Por eso muchos de los que estamos aquí tendremos un testimonio y podemos decirlo. La verdad que yo era evangélico, pero iba porque mi mamá me llevaba. O yo era católico, pero así nomás, de nombre. Bien, invité a varios amigos míos católicos a la iglesia. No, yo por amor a tu templo no voy a entrar. Entonces, esto es costumbre. Y esto es descriptivo, no es despectivo. Esta gente que acabo de leer tenía la costumbre de 1 vez al año subir a Jerusalén, porque Jerusalén está más alta, subir a Jerusalén a celebrar lo que es la fiesta de la Pascua, que era una fiesta conmemorativa, porque eso hicieron la noche que iban a salir en libertad en Israel después de años de estar esclavos allá. Entonces, cuando salen, ¿se acuerdan? El cordero, la sangre, los dinteles, la libertad. Y de hecho, el Señor planteó y dijo, perpetua será esta celebración. Así que ese año iban a celebrar la Pascua otra vez. Ahora, miles de judíos, miles de hombres de esa nación, mujeres, subían a celebrar esta fiesta. La Pascua es la principal fiesta judía. Por toda cuenta, la más grande que fue establecida allí en Éxodo capítulo 12. Cada familia, mírenme acá, cada familia subía a celebrar la Pascua por lo menos con un cordero que lo iban a entregar en sacrificio. Y lo leemos miles de años después, suena como romántico, pero viaje en el tiempo y párese allí. Tenían que tener al cordero limpito, gordito, preparado, de hecho viviendo con ellos durante 3 días, que no hubiera tenido contacto con corderas y con nada. ¿Me explico? Porque estaba el mensaje de lo exclusivo, de lo santo, para sacrificar a Dios. Lo interesante de esto es que según Flavio Josefo, historiador romano, de ahí nomás de aquellos años, dijo, y de hecho lo estableció en una estadística, y nos da una noticia, que hubo un día que habían 256.500 corderos. ¿Están aquí? Si todas las familias vienen a celebrar la Pascua y cada uno viene con su cordero, pero había una abundancia de cordero que un argentino habla en lenguas. Pero una cantidad de animales perfectos, preparados para ser precisamente sacrificados. Tal es así entonces que cuando Cristo ingresa y según los historiadores más serios, nosotros claro en un burrito y mucha gente, mucha gente, y venía rodeado de corderos, porque se llevaba hasta casi un día de poder llevar del turno de donde te tocaba ya hasta traer tu cordero y entregarlo al sacerdote. Así que el espectáculo era definitivamente único. Todo el día era un desfile de corderos. Ahora, esto no lo hicieron ese año. Mire, llevaban ya casi 1500 años celebrando esto. Llega un punto, eso es monotonía, que de tanto hacer lo que hago, ya no sé por qué lo hago. Así que funcionaban por costumbre. Se acerca la fecha, buscamos el cordero, lo llevamos, subimos, cumplimos con el rito y nos volvemos. Lo que está claro entonces es que esto es costumbre, es rito, es tradición. ¿Para qué? Para recordar algo bueno que ha pasado. Esto es, por ejemplo, cuando alguien dice, a mí me pasó algo bueno y se lo debo a tal santo o a tal entidad o a tal deidad. Lo que hace es ir en gratitud. Va, agradece y después desaparece.
El tema entonces es que nada ha cambiado en la historia hasta el día de hoy. De hecho, cumplo con el rito, cumplo con la obligación religiosa, pero luego hago lo que quiero. De hecho, tenemos inclusive en la historia de nuestros políticos que van a la iglesia, van a un Te Deum, van a una misa, van a una reunión y de hecho cumplen con el ritual de la cosa sacra, sagrada, del ambiente, del escenario de ese día, de esa mañana o de esa noche, pero al otro día siguen haciendo las cosas como si nunca hubieran visitado una iglesia. Y uno dice, ¿y por qué lo hacen? Porque el rito no transforma, porque la costumbre no cambia. La costumbre es hacer cosas y de lo que te priva la costumbre es de tu derecho y tu capacidad de pensar. Así las cosas, subían a sacrificar corderos, pero no subían a adorar. Subían a cumplir con el rito, pero no subían para adorar a alguien. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no tenían la revelación de que la adoración no puede ser adoración si no está el objeto principal que ha de ser adorado. Y en esta línea de pensamiento nosotros no adoramos cosas, no adoramos personas, adoramos a Dios. Y en nuestra teología más básica, perdón si le hablo difícil, Cristo no es un milagrero, Cristo no es un predicador, Cristo no es un tipo muy avesado, muy especial. Cristo es Dios. Lo interesante es que ellos suben a sacrificar, a adorar, pero no está quien debe ser adorado. Y esto, en esta forma de plantear el asunto, me doy cuenta de que era una fiesta religiosa. Era una fiesta de cosas, de elementos religiosos, pero la fiesta no tenía a quien debía ser adorado en términos reales. Entonces, cuando ellos están cumpliendo con la costumbre del año, esto ocurrió hacia el año 30 y tanto de nuestro Señor Jesucristo, nada ha cambiado hasta el día de hoy. Uno de los problemas que tenemos cuando predicamos con la pastora de que no queremos solo actividades, sino también actitud, tiene precisamente que ver con todo esto. Es decir, ¿por qué yo hago lo que hago? Nos esforzamos con su pastora para que ustedes no hagan lo que tu pastor te dice, para que hagas lo que Cristo te dice. No anoche que estabas durmiendo y te tocó la pata y te habló al oído. Más allá de la experiencia religiosa o trascendente, como le quieras llamar, lo cierto es de que hay una Biblia, hay una escritura, y es interés mío o desinterés mío de saber cómo son las cosas, sino también en materia de esto me la llevaré a marzo. Así que desde este punto de vista, también para estos días, Argentina no es cristiana, señoras y señores, porque si fuera cristiana, los niveles de corrupción no serían tan altos, los niveles de desprecio por el otro, la facilidad por ofender al otro, la incapacidad de pedirle perdón al otro, la falta de solidaridad no pegada a un evento de trágico, sino la solidaridad como cosa inmediata, como cosa natural, el crecimiento de la delincuencia, el desprecio por la vida del otro, el aumento de los narcos, la cantidad de gente que vende drogas sabiendo que se llenan los bolsillos pero le matan los hijos a las familias. De hecho, si en verdad fuéramos cristianos como nación, no venderíamos cigarrillos. Está el cartel que dice que fumar te causa esto, pero igual te lo vendo. Lo que estoy tratando de explicar es que cumplimos con la religión, pero damas y caballeros, la religión no transforma las vidas, no cambia las vidas. El rito no tiene poder transformador en absoluto. Ellos están cumpliendo con el rito, pero la gran mayoría de ellos ya sabían de lo que había ocurrido días atrás, porque Lázaro era conocido en Betania y el informe llegó hasta la mismísima Jerusalén. Así que pasando el tiempo, Cristo va a entrar a Jerusalén y el plan es ir para morir y resucitar por nosotros. Pero mientras eso está ocurriendo, mientras llevan hasta 200 y tantos mil corderos para sacrificar, se corrió la voz, oiga esto, y se dijo: Cristo también está viniendo a Jerusalén. ¿De dónde viene? De Betania, que estaba ahí a unos kilómetros. Él también está viniendo. Y se corre la voz más rápido que un WhatsApp, al punto que toda la multitud se dio cuenta que Cristo estaba viniendo a Jerusalén. Y cuando Él viene a Jerusalén pasa algo definitivamente asombroso. Y esto es lo que quiero explicarles. Abandonan los corderos.
se olvidan del sacrificio, no llevan su animalito al sacerdote, porque ahora acaban de ver que Cristo está entrando a Jerusalén. Y cuando eso ocurre, se presentan tres cosas. La primera, otro de los evangelistas dice que se quitaban el manto, un gesto de humildad. Si usted pisa mi campera, ¿están conmigo? Si usted pisa mi campera, me está pisando a mí. Por eso en el barrio, ¿se acuerda cuando peleamos los muchachos de los 60? Sí, cuando peleamos después de los partidos de fútbol, yo oraba para que no se vayan a las manos. Pero de hecho, trazábamos una línea y la línea decíamos, es mi mamá. Pisarla, no pisó, no le hizo nada a la mamá, pero pisar la línea simbólicamente era ofender a su madre. Y eso, no toques a mi vieja, dijo Papo. Entonces, que se quitaran los mantos era, el que viene es más grande que yo. Yo soy menos que él. Un gesto de humildad que pise mi manto. El texto de Juan en esta porción habla de que salieron a buscar hojas de palmas, hojas de palmeras. De hecho, hay muchísimas palmeras en esa área. Comenzaron a romper los árboles y sacar ramas y empezaron a batirlas. ¿Por qué? Porque las palmas es un símbolo histórico de victoria. Es lo que usa el triunfador. Por eso el que corre en las Olimpiadas le dan una corona de palmas, porque simboliza la victoria, el triunfo, pero también simboliza la paz y la eternidad. Lo que está diciendo la multitud y los corderos ya se perdieron, vaya a saber dónde andan ahora. Él es el Cristo y lo que hacen es celebrar, gritar la victoria. Ellos están diciendo, hemos triunfado, hemos ganado, es triunfo y esto será para siempre. Y luego gritan, Hosana, diga Hosana. ¿Sabe lo que significa Hosana? ¿Hace cuántos años está en la iglesia y qué parte del significado de algunas palabras no entiendes? ¿Qué parte no entendemos? Entonces, Hosana es salve ahora. Salve ahora. Así que ellos están onda así, Adela con todo el equipo, saltando ramas de palmeras, mantos por el piso, gritando Hosana, Hosana, Hosana. Y dice salve ahora, y completan la frase diciendo el rey, qué interesante, el rey de Israel. En ningún momento gritaron, llegó el Salvador. Dicen, llegó el rey de Israel. ¿Por qué gritan eso? Porque era una sociedad oprimida por los romanos. Y ellos entendieron, por fin se levantó uno. Por fin el Mesías profetizado, porque manejaban información de la profecía histórica. Por fin llegó el Mesías, está entrando. Hosana, ahora sí que nos salvamos. Ahora sí, cuídate de nosotros. Ahora sí se levantó uno de los nuestros. Ahora sí, Roma, cuidado con nosotros. Está llegando nuestro líder político. O sea, toda una multitud. Y yo digo, uno se puede equivocar. ¿Se puede equivocar una multitud? Según este texto, sí. Porque la multitud pasó del sacrificio a la celebración de un rey político. Entonces, esta es exactamente la misma multitud que días después, casi 7 días después, lo iba a crucificar. Ninguno de estos de palmas, ninguno de estos de Hosana estaban con Cristo cuando Él murió en la cruz. O sea que hasta aquí, promediando ya esta palabra, lo que tenemos es, la costumbre religiosa puede mover multitudes, puede mover pueblos enteros, y puede la multitud no saber qué es lo que están haciendo. Pueden celebrar una fiesta religiosa y Dios no estar presente. Pueden cumplir con el rito y no haber adorado al que en verdad merece adoración. Pero en ese momento dijeron, bien, ahí viene Cristo. Y cuando deberían haberlo visto como Salvador, lo vieron como líder político. Entonces cuando Cristo ve eso, ¿puedo seguir? Cuando Cristo ve eso, mi Biblia dice, y halló un pollino. La palabrita halló me da una pista. No es le trajeron un burrito que sobraba en un establo.
dice, halló, lo que está implícito, 100% sin error, es que él buscó un pollino. Y lo buscó con la intención de que se cumpliera una palabra que se había dado. Y de hecho, usted la encuentra en Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9. Zacarías profetiza, es un detalle no menos importante, entre el año 520 y 518 antes de Cristo, Zacarías profetizó y dijo, he aquí viene montado en un pollino. Cuando Cristo ve que la multitud y los corderos lo empiezan a celebrar como el líder político que enfrentará a Roma y lo sacará a patada de sus tierras, lo que hace Cristo es, esta gente no entendió nada. Si Cristo era argentino, agarró un micrófono y le decía, ey, calma, ¿qué parte no entendieron? Porque hace más de 500 años que está profetizado. Todo buen judío tenía acceso a esta información. Ellos esperaban a ese Mesías, pero el día que aparece creen que no es el líder espiritual, sino que creen que es un líder político. Entonces esta gente está equivocada y lo que hizo es a Pedro y los demás, búsquenme un pollino. ¿Pudo haber pedido un camello? Sí. ¿Pudo haber pedido un caballo? Sobraban. ¿Por qué pidió un pollino? Porque esa fue la profecía. Entonces él buscó ese animal porque montado en un pollino no era lo mismo que estar montado en un corcel. Porque el pollino, como se le llama, o el burro o el asno, es interesante porque representa un reino espiritual, tiene que ver con la paz, tiene que ver con el servicio. Si alguien viene a caballo a pedirte algo, lo que te pida no sonará igual si viene sentado en un burro. Porque el mismo animal es un mensaje en sí mismo. Lo que Cristo está dándole un mensaje a todo el mundo. ¿Qué parte no entendieron? Ustedes no entendieron quién soy yo y por qué vine yo. Yo no vine para justificar un sistema religioso. Yo no vine para una matanza de cordero, una masacre de corderos todos los años. Yo vine para ayudarte, yo vine para que tengas paz, yo vine para servirte. Si usted lo entiende, lo mira hacia atrás. De todo esto son los temas dominantes que Cristo desarrolló en su ministerio. Porque si alguno de vosotros quiere ser mayor que el otro, debe ser esclavo de los otros. Y el modelo es este. Como yo, que pudiendo, siendo el Señor hacer tal cosa, lo que hace es que sirve y da su vida en rescate por muchos. Todo su ministerio predicó acerca de esto. Y ese día se presentó públicamente y el mensaje fue inequívoco. Cristo no vino en el corcel del conquistador. Cristo no vino en el caballo para meterte las patas del caballo en la cabeza y llevarse todo por delante. Cristo vino en un ignoto animal que no puede significar otra cosa que no sea sencillez, paz, servicio. Entonces ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Él sabía lo que estaba haciendo. Cristo sabía lo que estaba haciendo. Termino. Cristo sabía por qué hacía lo que hacía, pero según veo aquí, los discípulos no sabían lo que Él estaba haciendo. Queridos hermanos, el que entiende el mensaje nunca más podrá ser un religioso. Mi segundo libro, el subtítulo es: cuidado, si te acercas a Jesús, corres altos riesgos de ser transformado. Ahora, cuando Él da ese mensaje, no lo predicó en un púlpito, lo ejemplificó, lo modeló montado en un asno. Lo que viene ahora es lo que me sorprende, porque el próximo versículo, el versículo 15, el 16, perdón, va a decir algo preocupante. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero sí las entendieron cuando Jesús fue glorificado. Entonces, cuando fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Multitud, corderos, asno, palmeras, hosana, todo un evento para no olvidar. Si hay alguien en esta película que debe saber por qué Cristo está entrando en un pollino, y no es la multitud,
Ellos son sus discípulos, que a esta altura de la vida ya completaban 3 años de andar con él. Ahora, ellos deberían saber por qué. Ningún discípulo diría: ¿y por qué andan en un pollino? No, por la profecía de Zacarías. ¿Qué parte no entendés? No, de hecho, ellos no deberían haberse esa pregunta. Deberían hacérsela los de la multitud, los religiosos. ¿Y por qué entran en un pollino y no entran en un caballo? Los discípulos, los que debían saber, el autor sagrado dice, y los discípulos no entendieron qué eran estas cosas desde el inicio hasta que Cristo fue glorificado. En mejor término, no entendieron ni cuando lo dijo, no lo entendieron durante 3 años que Él se los recordó, no lo entendieron. Y no solo eso, sino que lo entendieron después que Cristo fue glorificado. Es decir, después de que Cristo murió, ellos dijeron: 2 más 2 era 4 entonces. Recién lo entendieron, pero Cristo no estaba. ¿Qué es lo que tengo aquí como enseñanzas? Estas cosas a las que habla el evangelista no las entendieron sus discípulos. Desde el primer momento que Cristo lo explicó, desde el Lázaro que fue resucitado, desde la cena, desde la multitud primera, desde los sacerdotes que quieren matar a Lázaro, desde el pollino, desde el burro en el que él se sienta para entrar a Jerusalén, no lo entendieron cuando debían entenderlo, sino que lo entendieron cuando Cristo había muerto y había resucitado. Según el texto, ninguno entendió. De hecho, salvo María, la que rompió su frasco de alabastro. Dios mío, no era de los 12. María no era de los 12. Pero ella entendió: yo sé por qué Él está aquí ahora en Betania. Yo sé a dónde va. ¿Por qué? Porque yo lo leí, porque yo sé lo que dice Zacarías, porque yo quise entender cómo sería ese día. Y yo tengo ahora el privilegio de tenerlo frente a mí. Por eso Cristo dijo: hey, no la molesten con deudas y con pagos, porque ella me ha ungido para el día de mi muerte. La costumbre judía de ungir los cuerpos muertos. Entonces parece ser que la única que entendió de qué se trataba esto era una mujer, y era María. Los que vivían con él, dormían con él, hablaban con él, no lo entendieron. Ninguno. Recién cuando Cristo murió, días después lo entienden. O sea, 7 días después lo entienden, pero ya era tarde. 7 días después lo entienden y Cristo ya no está con ellos. Lo que me preocupa es en la vida y en la fe y en el ministerio y en la iglesia, que hay cosas que son básicas de entender. Y no se entienden, no porque no te dé la cabeza, no porque no me dé la cabeza, sino porque, damas y caballeros, no nos gusta. Y como no nos gusta, entonces no le ponemos onda para entender. Pero tarde o temprano habrá una profesora de matemática que te esperará en diciembre o en marzo. Porque no puedes crecer en tu carrera desde el punto de vista de tu preparación intelectual si no liquidas las materias viejas. Y ese es el punto central de esta prédica. ¿Qué parte no entendieron? Si estamos ahí, hey, Pedro y todos ustedes, ¿qué parte no entendieron? No es que no se entiende, es que no lo querían entender. Señoras y señores, parece ser que es posible hacer algo y no entender por qué se hace. Esto me faculta decirlo. Parece ser que puedo ir a la iglesia y no tener ni idea por qué fui. ¿Por qué? Porque requiere algo de mí, un esfuerzo de querer entender. Porque si yo no quiero entender, me voy a cerrar a lo que me enseñe el otro. Me acuerdo hasta el apellido de la profe de matemática. Recuerdo el ruido de los tacos de esta enviada del invierno. Cuando venía ya todo, ahí viene. Era un frío en el estómago. Y yo ya sabía que en algún momento iba a pedir, para colmo iba en la mañana al colegio. Yo sabía que iba a pedir permiso para ir al baño, a clamar al Señor. Pero luego saqué mis materias. Lo mismo me pasaba con inglés.
Pero de nuevo saqué la materia y reconocí que no es que no podía, es que no me gustaba. Y como no me gustaba, no entendía. Así que aprendí que andar con alguien, se puede andar con alguien y no entender quién es ese alguien. Y no entenderlo. Damas y caballeros, la experiencia con Jesucristo no es una experiencia idiotizante. Ese es el verso de los que no nos quieren. La experiencia con Cristo es el resultado de un trabajo de mi inteligencia. No te metas a hacer lo que tengas que hacer porque te lo dicen. Lo tienes que entender. Y también tienes que aceptar la otra advertencia. Cuando tratas con Dios, no todo lo que tengas que hacer será entendido. Cuando tratas con humanos, hasta es una cuentita que da 2 por 2 es 4. Pero cuando se trata de Dios, estás hablando con aquel que no te rinde ni me rinde cuentas. No es Dios. Dios, entiéndeme. Buena. Es, quiero entender algo respecto de mi relación con Dios. Así que de eso me salió unas frases. El que quiere, atiende. El que atiende, entiende. El que entiende, sabe. El que sabe, hace. El que quiere, atiende. Y si no quiere, no atiende. Por lo tanto, no entiende. Y si no entiende, no lo sabe. Y si no lo sabe, no hay compromiso, entonces no lo hace. Entonces no actúa. Así que en esta línea de pensamiento y llegando al final de esta prédica, el punto dice que los discípulos se acordaron después que había muerto y se había ido al cielo. Se acordaron que esto estaba escrito. Y no solo se acordaron de que eso estaba escrito, sino que lo había hecho. Que lo que estaba escrito Cristo lo había demostrado, pero por alguna razón no lo entendieron en el momento. Si usted no capta esto, este es un mensaje bisagra, porque lo que viene a la iglesia es posible que no lo entiendas si no quiere entenderlo. En agosto parece ser que vamos a irnos al salón grande de Estimpra. No queremos iniciar la iglesia en Fernández Oro ahí en humildad. No. Queremos el de Estimpra, el de 5,000 personas. Espéreme. Entonces, somos 500. Ya está mala onda. ¿Qué son todas las cosas que le hemos predicado? Queremos que lo conozcan a Él. ¿Dónde? Acá. Si hoy ustedes se levantaron y los vecinos están viendo si llaman a la seguridad o no porque hacemos ruido, bailamos y cuánto desorden hacemos. ¿Qué iglesia desordenada es esta? ¿Cómo lo van a conocer a Él si nos vamos donde ellos están? Entonces, ¿sabes las veces en mi ministerio que se llama ese pastor? Yo no estoy entendiendo esto. Bueno, si no lo entiende te lo explico. Pero si no lo entiende y no quiere que te lo explique, usted es un estorbo. Me complica a mí. Porque el que no entiende dice, no, yo no. Se cruza de brazos y no hace. Pues estos discípulos lo entendieron un poco fuera de tiempo, pero gracias a Dios lo hicieron finalmente. Por eso usted y yo estamos aquí todavía. Así que el punto es que esa respuesta ni idea. ¿Cómo se llama tu iglesia? Ni idea. ¿Cómo es tu ministerio? Ni idea. ¿A dónde va tu iglesia? Ni idea. ¿Cómo son los órdenes de autoridad en tu iglesia? No, ni idea. Ni idea es porque no quieres tener idea. Es porque no quieres entender. Entonces el punto aquí, y termino ahora, es simple. ¿Qué parte de Jesús vino a servir y no a dividir no entendés? ¿Qué
¿Qué parte de Jesús vino a unir y no a separar, no a distanciar, no estás entendiendo? ¿Qué parte de que Jesús es Dios, Jesús es Rey y no es un líder político no estás entendiendo? ¿Qué parte de que Jesús tiene un mensaje que hay que modelarlo no estás entendiendo? Y podemos seguir en esta línea de pensamiento. Porque no se trata de sacrificios, sino que se trata de querer conocer al verdadero centro de la fiesta. Y hoy el pastor Ariel nos dijo, fiesta, hoy tenemos una fiesta, no porque trajimos corderos, porque así las cosas, y en esta dispensación y en esta revelación, yo no traigo un cordero al culto, me lo llevo a la parrilla a mi casa. Porque la fiesta no es la ofrenda, la fiesta no es el diezmo, la ofrenda no son la fiesta no son los cantos, la fiesta es Jesucristo. La fiesta en tu casa no es la comida de tu mujer, la fiesta no es la mesa, la fiesta en tu casa no son las sillas, la fiesta en tu casa es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos. La fiesta en esta casa no es el templo, la fiesta se llama Jesucristo, Él es el centro. ¿Qué parte de eso no estás entendiendo? Toda la gloria, esa nota pasó por ahí. La honra y honor. Es que Esteban te hace así, él te hace así y te inspira. Pablito te hace y te inspira. Uziel hace así y te inspira. Esto me dijo el Señor, que les dijera.